bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a su canal, el canal del siervo inútil. El tema de hoy, traídos y llevados por Dios. Les invito a leer el texto bíblico. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 46, el versículo 3. Dice: oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Somos traídos por Dios a este mundo. Por eso no escogiste el país donde naciste. Por eso no pudiste escoger la familia que te tocó. Tampoco tomaste la decisión de la apariencia física que tienes. No escogiste el día de tu nacimiento. Y tampoco sabes cuándo partirás de este mundo. No tienes potestad sobre eso. Puedes decidir por muchas cosas en este mundo, pero en esas cosas no tienes poder de decisión. Tu vida es un regalo de Dios, es una oportunidad que Dios nos ha concedido por su amor y misericordia. Él escogió nuestra apariencia física. Él escogió la familia en que nacimos. Él escogió por nosotros, porque Él fue el que nos trajo a este mundo. Somos traídos, como le dijo al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías: los que sois traídos por mí. Él nos trajo a este mundo a tener una experiencia en la carne. Ahora bien, no tienes poder para decidir hasta cuándo estarás en este mundo. Es una experiencia pasajera, temporal, y solo Él tiene el poder de decidir hasta cuándo durará esa experiencia en la carne. Pero qué bonito saber que antes de participar de carne y sangre, ya existíamos en la presencia de Dios. Mira lo que dice Pablo escribiendo a los Hebreos, en el capítulo 2, el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Note que ya éramos hijos de Dios antes de participar de carne y sangre. Ya teníamos una existencia con Dios. Ahora bien, ¿en qué forma? Existíamos con Dios antes de participar de carne y sangre, como dice Pablo allí en Hebreos 2:14. Si tú miras, por ejemplo, Hebreos 1:7, allí dice Pablo que Dios hace de sus ángeles espíritus. Y si miras el libro de Job, el capítulo 1, el versículo 6, allí encontramos cómo Dios se reunía con nosotros cuando estábamos en condición de ángeles, antes de que hicieran de nosotros espíritus y nos vistieran de carne. Nos reuníamos con Dios. Cristo lo confirmó en los días de su carne. Si tú lees San Juan
6:45. Allí dice el Señor Jesucristo: todo aquel que oyó al Padre viene a mí. ¿Y cuándo oímos al Padre? Cuando estábamos en condición de ángeles. Luego fuimos hechos espíritus, Hebreos 1:7, y ya en condición de espíritus participamos de carne y sangre, Hebreos 2:14, porque somos traídos por Dios, traídos desde la eternidad, para tener una experiencia temporal en la carne. Ahora bien, tú digas, ¿y por qué no recordamos esos momentos que tuvimos con Dios estando en condición de ángeles? Bueno, porque cuando un ser espiritual participa de carne y sangre, olvida la condición en la que estuvo cuando estaba en condición espiritual. A Dios le pasó eso. Pablo dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, en la persona de Jesús de Nazaret. Pero si tú lees al escritor Lucas, él nos enseña que Jesús, que es Dios manifestado en carne, aunque era Dios, tuvo que crecer en sabiduría y en gracia, en el conocimiento, porque los seres espirituales, cuando participamos de carne y sangre, olvidamos ese pasado que tuvimos con Dios. Mira lo que dice Pablo escribiendo a los romanos, según Romanos 8:29. Ahí dice, a los que antes conoció. Pero mira que dice que nos conoció desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo nos conoció? Cuando éramos ángeles, cuando oíamos a Dios, cuando nos reuníamos con Él, antes de participar de carne y sangre. Eso se llama tener identidad espiritual. Saber que somos seres espirituales, que nos vistieron de carne, del cuerpo que Pablo llamó el cuerpo de la humillación nuestra. Ahora bien, ¿por qué Dios tomó un grupo de sus ángeles y los vistió de carne y sangre? Nos limitó. En este cuerpo estamos limitados, porque en condición de ángeles somos seres poderosos. Espiritualmente somos dioses. La Biblia lo enseña. Mira lo que dice el Salmo, capítulo 82, versículo 6. Yo dije, ¿quién dijo? Dios dice. Yo dije, vosotros sois dioses, pero como hombres, en esta carne, en esta experiencia terrenal, temporal y pasajera, moriréis. Llega un momento en la voluntad de Dios en que así como nos trajo, sin nosotros hacer nada, sin nosotros tener ningún poder de decisión en esa decisión de Dios, Él nos trajo y Él nos lleva. Por eso le dijo a los judíos por medio del profeta, oídme, los que sois traídos y llevados por Dios. Nuestra vida es llevada por Dios.
todas las experiencias que tenemos en esta carne, las buenas y las que no parecen tan buenas, son permitidas por Dios. Por eso Job, cuando perdió a sus hijos, perdió sus camellos, perdió hasta su mujer, perdió sus amigos, él solo dijo: el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Porque él entendió que su verdadera identidad es espiritual, que en su espíritu es eterno como Dios, y que la experiencia en la carne es una experiencia temporal, que Dios nos ha permitido tener a un grupo de ángeles que nos hizo espíritus y nos vistió de carne para que aprendamos obediencia y sumisión a Dios. Fuimos colocados en una creación inferior. Fuimos vestidos de carne para que no nos pasara lo que le pasó a Lucero, hijo de la mañana. Lucero, hijo de la mañana, era un querubín protector, uno de nuestros hermanos, cuando estábamos todos juntos con Dios. Pero se envaneció, se llenó de orgullo y de soberbia al contemplar su perfección, su sabiduría, su inteligencia y su poder. Y quiso ser igual a Dios. Y por eso Dios lo destituyó de su gloria. Como dice allá Isaías en el capítulo 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón: subiré a lo alto, a los lados del norte, donde está Dios. Y dice Dios por medio del profeta: cortado fuiste por tierra, destituido de la gloria de Dios, porque su corazón se envaneció por causa de su hermosura y su perfección, y arrastró la tercera parte de nuestros hermanos. Y los que no fuimos arrastrados, a algunos de ellos Dios nos ha permitido esta experiencia en la carne. Nos ha vestido de humillación, de un cuerpo que nos limita, de un cuerpo que está sometido a las leyes naturales. El cuerpo que Pablo llamó el cuerpo animal, porque es un cuerpo que tiene que ser alimentado para poder sobrevivir en este mundo. Es un cuerpo animal. Tiene las mismas necesidades que tiene un animal. Es el cuerpo de la humillación nuestra. Dios nos concedió participar de carne y sangre para que nuestro corazón aprendiera obediencia, para que entendiéramos que la excelencia del poder proviene de Él y no de nosotros, para que entendiéramos que somos un tesoro, somos seres espirituales, poderosos en Dios, pero estamos limitados, estamos vestidos de humillación, pero somos un tesoro. Así se lo reveló Dios a Pablo. Somos un tesoro en vasos de barro, en vasos de humillación, en un vaso que se cansa, que se fatiga, en un vaso que es limitado, que experimenta
el deterioro físico por causa del tiempo. Pero qué bonito saber que yo no soy eso. Ese es un vestido que me pusieron. Pero mi verdadera identidad es espiritual. Por eso Pablo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 4, les dijo: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente, nuestro raciocinio, representa nuestro espíritu. Representa ese ser espiritual, poderoso, que está limitado. Vosotros sois dioses, dijo el Dios Todopoderoso. Y mira que él dice que está en la reunión de los dioses. Porque ya Dios no nos conoce en esta vieja creación. Recuerda que cuando el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo, entonces el viejo pacto de la ley terminó. Los siglos que habían transcurrido hasta ese momento pasaron también, fueron consumados. Hebreos 9:26. Y comenzó lo que el Señor llamó el siglo venidero. Y estamos en el siglo venidero, regido por un nuevo pacto, el pacto de la gracia, donde podemos experimentar los poderes del siglo venidero, que son la justificación que Cristo obtuvo por medio de su perfecta obediencia a todos los mandamientos de Dios y que nos fue imputada a nosotros. La santificación, la redención. Esos son los poderes del siglo venidero que nos han sido imputados en Cristo Jesús, por ser Cristo el postrer Adán. Porque así como Adán imputó a su descendencia desobediencia y pecado, el postrer Adán, que es Jesucristo, nos ha imputado justificación, santificación y redención. Los poderes del siglo venidero. Es importante tener esa renovación en nuestro hombre interior. Precisamente eso es lo que hace el Evangelio de Pablo. El Evangelio de la incircuncisión. Porque recuerda que en el texto bíblico tú encuentras el Evangelio de la circuncisión, que fue el Evangelio que predicaron los otros apóstoles del Señor, que lo conocieron a él en los días de su carne, cuando el viejo pacto de la ley aún estaba vigente, y donde el Señor, por estar sometido a ese pacto, enseñó lo que ese pacto enseñaba. Es decir, la obediencia a los mandamientos de Dios. Y si la persona no cumplía, desobedecía, se convertía en pecador y debía proceder al arrepentimiento y al bautismo para poder alcanzar la justificación en ese pacto. Pero una vez el Señor muere, resucita y asciende al cielo como nuestro gran sumo sacerdote, como lo explica Pablo en Hebreos 9:12. Y una vez su sangre, su sacrificio es aceptada en el cielo, entonces el pacto cambia. Se le pone fin al viejo pacto de la ley porque Cristo logró obtener la justificación que ese pacto otorgaba. Por eso Pablo en Romanos 10:4 explica: el fin de la ley es Cristo. Él pudo ponerle fin a ese pacto porque logró la justificación que ese pacto entregaba. Y esa justificación, al darle fin a ese pacto y comenzar el pacto de la gracia, entonces
nos la imputa a nosotros. Por eso Pablo nos presenta como justificados. Romanos 5:1. Mira que el texto no dice que nos va a justificar, como piensa mucha gente. Las personas que no entienden esto, los creyentes que no entienden esto, viven bajo el viejo pacto de la ley aún. Todavía piensan que deben obedecer los mandamientos para alcanzar la justificación, porque no entienden que cuando Cristo la alcanzó, nos la imputó a nosotros. Es decir, Dios nos ve a nosotros en Cristo justificados, santificados, redimidos, perfectos y completos en Él. Así estamos en nuestro hombre interior, en nuestra verdadera identidad que es espiritual. Así estamos delante de Dios. Fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29, en nuestro hombre interior. La carne, el vestido de la carne se dañó por la desobediencia de Adán. En la carne fue condenado el pecado, según Romanos 8:3. Por eso en la carne se manifiestan las obras de la carne, no de tu verdadera identidad. Porque según tu hombre interior te deleitas en la ley de Dios. En tu hombre interior te gusta todo lo justo, todo lo santo, todo lo puro, y te gozas en él y en tu hombre interior apruebas todo lo bueno que haces. Pero en tu carne, donde fue condenado el pecado, hay otra ley. Es una ley que es la ley del pecado. Está en tu carne, en tu cuerpo. Por eso es tu cuerpo el que te obliga a hacer lo que no quieres hacer. Por eso cuando haces algo que te obliga a hacer tu carne, cuando se manifiesta una de las obras de la carne, tu hombre interior, el que es creado según Dios, el que se goza en la ley de Dios, tu verdadera identidad, rechaza ese acto y te habla. Por eso tu conciencia te acusa y te dice, eso está mal hecho, porque en tu hombre interior has sido perfeccionado en Cristo. Tu carne no, tu carne se dañó. Por eso Dios separó de nuestro espíritu redimido, de nuestra verdadera identidad, separó el cuerpo pecaminoso carnal, Colosenses 2:11, en la circuncisión de Cristo. Así como en el viejo pacto de la ley, cortaban el prepucio del miembro del bebecito y lo separaban del cuerpo. De la misma manera, cuando Cristo murió en la cruz, hubo una circuncisión, la circuncisión de Cristo, donde Dios separó de tu verdadera identidad, que es espiritual, de tu hombre interior, que fue creado según Dios en Cristo Jesús, en ese hombre interior, en el espiritual, que es el que permanece, el eterno. En ese hombre fuimos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Por eso Pablo dijo, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Porque Dios nos ve en Cristo iguales a él. Por eso Pablo dice en Romanos 8:29, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero estamos hablando de nuestro hombre interior. El evangelio de Pablo es el evangelio del Espíritu.
Por eso le enseñaba, hay que acomodar lo espiritual, es decir, las palabras de Pablo, a lo espiritual, a nuestro hombre interior. Porque si lo acomodas a tu hombre exterior, al carnal, a la vieja creación, entonces no cuadra. Porque si tú lees, por ejemplo, Efesios 5:27, donde presenta la condición de la iglesia, a fin de presentarse una iglesia santa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Pero si tú aplicas ese texto, que es espiritual, a lo espiritual, a tu hombre interior, entonces acomoda. En tu hombre interior estás en esa condición, porque en tu hombre interior fuiste creado según Dios, conforme a la imagen de su Hijo. En tu hombre interior eres perfecto y completo en Cristo. Eres santo, sin mancha y sin arruga. Eres una nueva creación en Cristo Jesús. Pero si acomodas ese texto, que es espiritual, a tu carne, entonces comienzas a decir, no, yo nunca voy a poder ser así. O sea, como te ves en la carne, imperfecto, y el texto dice que estás perfecto, ¿ah? Y tú te ves imperfecto, entonces no acomoda. Porque hay que acomodar lo espiritual, el evangelio de Pablo, a lo espiritual, al hombre interior, a nuestra verdadera identidad. Qué bonito es entender esto. Por eso Pablo decía que era mejor estar ausente del cuerpo y presente en el Señor. Ausente del cuerpo. Es decir, que nuestro hombre espiritual sale del cuerpo a la presencia de Dios. Porque Pablo entendió que esta experiencia es temporera, es pasajera. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Por eso Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Porque de allá fuimos traídos, somos llevados por Él en esta experiencia temporera en la carne para volver allá. Por eso, Pablo consideraba la muerte como una ganancia. Él lo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. ¿Por qué Pablo considera la muerte como una ganancia? Por lo que estamos hablando. Porque él sabía quién era él en su hombre interior. Sabía de dónde había venido y para dónde iba. Por eso, él veía la muerte como la oportunidad de salir de esta vieja creación que se dañó, que nos humilla, que nos hace sentir mal, que se envejece, que se enferma, donde sentimos el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la tristeza. Todos esos sentimientos negativos están en la carne. Todo lo malo que hay en nuestras vidas es por causa del vestido que tenemos. Y cuando Pablo lo entendió, él dijo, no, pues si yo salgo de este estuche, mucho mejor. Vuelvo a mi estado original. Vuelvo a ser lo que era antes de participar de carne y sangre. Qué bonito es vivir con este conocimiento. Es vivir muy diferente a como viven los demás. El que no entiende esto, el que no entiende que es traído y llevado por Dios,
El que no entiende que en su hombre interior es un ser poderosísimo, porque somos hijos de Dios desde antes de la fundación del mundo, solo que participamos de carne y sangre. Pero esa es nuestra verdadera identidad, esta no, esta es temporal y pasajera. El que no entiende eso, entonces anda en la carne. Y como anda en la carne, en la vieja creación, porque no entiende que es un ser espiritual vestido de carne y que la experiencia en la carne es temporal y pasajera, sino que él piensa que lo que ve aquí es todo, que no hay más. No tiene esperanza, porque no tiene conocimiento, porque nunca le han enseñado el Evangelio. Le han enseñado la ley, que es lo que ha enseñado la religión toda la vida. Eres un pecador, tienes que arrepentirte. Si no te arrepientes, te condenas, te vas para el infierno, allá está el diablo esperándote. Eso es lo que le han enseñado a la gente. Pero ¿cuándo te habían dicho estas palabras? ¿Cuándo te habían dicho cuál era tu verdadera identidad espiritual? ¿Cuándo te habían dicho que antes de participar de carne, ya tenías una existencia previa en condición de ángel? Solo que Dios te hizo espíritu, Hebreos 1:7, y te vistió de carne. Y vestido de carne perdiste todo ese conocimiento, todo ese poder. Te limitaron a un cuerpo de humillación. ¿Sabías eso? No lo sabías, porque no te habían predicado el Evangelio. Te han predicado la ley. Te han predicado un pacto vencido. Y un pacto que lo único que hizo fue condenar al hombre, porque la ley es el poder del pecado. Primera de Corintios 15:56. La ley es el poder del pecado porque antes de venir la ley ya había pecado en el mundo, pero no había una ley que condenara. Y cuando vino la ley condenó al hombre, lo condenó bajo el pecado. Lo que condenó al hombre fue la ley, que le enseñó que su condición era pecaminosa. Allí lo condenó. Por eso Cristo, que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, lo primero que hizo fue cumplir esa ley. Obtener la justificación que Dios da al hombre capaz de cumplir toda esa ley. Y cuando cumplió todos esos mandamientos y logró la justificación, le puso fin a ese pacto. Porque ese pacto lo que hizo fue condenar al hombre. La ley es el conocimiento del pecado. ¿Quién te enseñó que robar era pecado? La ley. ¿Quién te enseñó que fornicar era pecado? La ley. ¿Quién te enseñó que adulterar era pecado? La ley. Abraham vivió sin la ley. Y cuando llegó a Egipto, le entregó su mujer al faraón. Le dijo que era la hermana. La hizo cometer adulterio. Pero ¿tú crees que Adán en su conciencia se sentía culpable por... Abraham, perdón, en su conciencia se sentía culpable por haber hecho eso? En ningún momento. ¿Y por qué no se sentía culpable? Porque no había venido la ley. No había llegado el conocimiento del pecado. La ley lo que hizo fue manchar nuestra conciencia de pecado. Mira lo que le pasó a Adán y a Eva. Andaban desnudos, en estado de inocencia. Eran felices, no sentían vergüenza. Para nada.
hasta que llegó el mandamiento de Dios, el conocimiento de lo que es el pecado. ¿Y qué les dijo el mandamiento? Ustedes pueden comer lo que quieran acá, pero este fruto no lo coman, porque ese es el fruto del conocimiento. Si comen eso, van a adquirir conocimiento de lo que es bueno y es malo. Se va a manchar su conciencia y van a perder su inocencia y se van a volver maliciosos. Porque el mandamiento de Dios es el que trae el conocimiento del pecado. Por eso Cristo, al ponerle fin a la ley, le quitó el poder al pecado. Y por eso Pablo, allá en Romanos 7:8, dice que sin la ley el pecado está muerto. Y así es que vivimos en este tiempo. Nosotros ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos obligados a obedecer esos mandamientos. Ya Cristo los obedeció y obtuvo la justificación por haberlo hecho y nos la imputó a nosotros por amor y misericordia. Por eso es que Pablo, escribiendo a los hebreos, dice: cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias. La sangre de Cristo. Cuando uno entiende el verdadero valor de la sangre de Cristo, cuando uno entiende que cuando esa sangre fue ofrecida allá en el cielo mismo, cuando Cristo subió como nuestro gran sumo sacerdote, después de resucitar, y esa sangre fue aceptada, entonces el viejo pacto de la ley terminó, comenzó el nuevo pacto de la gracia, y todo lo que Cristo obtuvo con su obediencia, con su sacrificio, nos fue imputado a nosotros sin nosotros mover un solo dedo. Esa es la justicia de Dios. En esa justicia es que somos justificados. Es que somos hallados justos, inocentes. Entonces, cuando uno entiende eso, entiende que en esta vieja creación fue condenado el pecado, que en ella se manifiestan las obras de la carne. Pero uno también entiende que esta vieja creación fue circuncidada, Colosenses 2:11, o sea, separada de nuestro hombre interior, y fue crucificada juntamente con Cristo, Romanos 6:6. Por eso entendemos que Dios ya no nos conoce en la vieja creación, sino en la nueva, en nuestro hombre interior, en lo que realmente somos. ¿Por qué crees que Pablo dice que ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es algo físico de este mundo. El reino de Dios está en nuestro hombre interior. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando uno entiende que ya ha sido justificado en su hombre interior, que en su hombre interior fue hecho conforme a la imagen de Jesucristo, que en su hombre interior Dios lo ve igual a Jesucristo, es decir, lo ve santo, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Cuando uno entiende que en su hombre interior, nuestra verdadera identidad, lo que realmente somos seres espirituales vestidos de carne. Cuando entendemos eso, nos sentimos justificados, nos sentimos limpios delante de Dios. Somos vírgenes puras para Cristo. Hemos sido hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y entonces
en el nuevo hombre, en el espiritual, entramos al reino de Dios. Mira que Pablo lo dijo. Pablo dijo que con la muerte de Cristo fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. No dice que vamos a ser trasladados, no. Lo dice como un hecho. Fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Porque el reino de Dios está en nuestro hombre interior, en el espíritu de nuestra mente. Allí es que se forma el reino de Dios. Cuando por medio de la enseñanza de Pablo, Cristo es formado en nosotros, en nuestro hombre interior, y nos sentimos justificados y experimentamos la paz de Dios. Por eso vivimos en paz. Por eso vivimos sin miedo al pecado. Porque sabemos que el pecado se murió, perdió su eficacia, porque Cristo le puso fin a lo que le daba poder al pecado, a la ley. El pecado se murió, porque sabemos que el pecado fue condenado en la vieja creación, y que la vieja creación fue separada de nuestro hombre interior en la circuncisión de Cristo, Colosenses 2:11. Y no solo fue separada, fue crucificada juntamente con Cristo. Por eso cuando una obra de la carne se manifiesta en mi hombre interior, yo le digo, sujétate a mi posición en Cristo Jesús. Respeta mi vieja creación. Yo no soy un pedazo de carne, yo soy un espíritu justo, hecho perfecto para siempre, con la ofrenda de Jesucristo. Yo soy un ser espiritual que existía con Dios antes de que el mundo existiera, que me vistieron de carne para que aprendiera obediencia y sumisión y no me pasara lo que le pasó a Lucero de la mañana, para que cuando Él me vuelva a vestir con ese cuerpo poderoso que tenía antes de ser vestido de carne y sangre, ya no me llene de soberbia y de orgullo y altivez. Por eso es esta experiencia en la carne. Pero usted tiene que tener este conocimiento. Es que la transformación, mira que cuando el Señor venga, transformará ¿qué? El cuerpo de la humillación nuestra, el estuche, para que sea ¿qué? Semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, ¿qué va a hacer Jesucristo? Nos va a quitar este vestido viejo que se envejeció, que se dañó. Nos va a colocar ese vestido que teníamos cuando estábamos con Él allá. Un cuerpo poderoso. En ese cuerpo poderoso somos dioses. Por eso Dios dijo, Salmo 82:6, vosotros sois dioses. Tu verdadera identidad es espiritual. Somos dioses porque nos hizo el Dios Todopoderoso. Recuerda que en la creación todo es según su género. De una yegua no puede salir un ternero. De una yegua sale un potro. Un árbol de aguacates no te va a producir naranjas, nunca. Te va a producir aguacate. Todo es según su género, según su semilla. Ese es el orden que Dios ha establecido. Y si la yegua tiene potros y la vaca terneros, ¿Dios qué tiene? Dioses. Esa es nuestra verdadera identidad. Pero es que hay que acomodar lo espiritual, esa palabra, a lo espiritual. En nuestro hombre interior somos dioses. Pero como hombres, moriremos. Como hombres, no somos nada.
En la carne somos un costalado de defectos, pero en nuestro hombre interior somos dioses. Y Dios está en la reunión de los dioses. Con nosotros se reunía ya, antes de que participáramos de carne y sangre. Dios se reunía con sus dioses. El que no entiende esto, no es capaz de decir yo soy un Dios, le pesa la boca, le da miedo, porque anda en la carne. Porque él no entiende que es un ser espiritual que existió antes con Dios, que fue traído y es llevado por Dios de nuevo a esa condición. Como no entiende eso, él piensa que es un pedazo de carne nomás. Por eso no es capaz de decir yo soy un Dios. Le pesa la boca, le da miedo, piensa que Dios lo va a castigar, cuando es el mismo Dios que dice en el Salmo 82:6, yo dije, Dios dijo, es que no lo estoy diciendo yo, Dios dijo, vosotros sois dioses. Esa es nuestra identidad espiritual, que perdimos cuando nos vistieron de carne y sangre, que tú no recuerdas porque participaste de carne y sangre, pero que volvemos a recobrar cuando nuestro hombre interior, cuando nuestra mente es renovada por el Evangelio que el Señor Jesucristo le reveló a Pablo en el paraíso. El Evangelio de Pablo renueva nuestra mente. Nos enseña quién realmente somos. Por eso mira lo que le dijo Pablo a los Corintios. De manera, hermanos, que yo no pude hablar a vosotros como espirituales, sino como carnales. Porque vivían conforme a la carne. Se conocían en la carne. Y por eso había entre ellos murmuraciones y todas esas cosas, porque cuando uno conoce a su hermano en la carne, no ve sino defectos. Y por eso lo juzga y lo critica. Y de ahí nacen las contiendas, las envidias, la murmuración, todo eso. Cuando un creyente anda en eso es porque anda en la carne. Cuando un creyente ve pecador a su hermano, es porque lo conoce en su carne, no lo conoce en su hombre interior, en su verdadera identidad, no lo conoce. ¿Por qué crees que Pablo en 2 Corintios 5:16 dijo, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, según el estuche, según la vieja creación? ¿Por qué? Porque Pablo entendió que Dios ya no nos conoce así. Dios nos conoce en la nueva creación, como realmente somos, seres espirituales que participamos de carne y sangre. Los que andan en la carne, que no entienden que son espíritus perfectos, que son dioses vestidos de carne, que no entienden que esta experiencia es temporal y pasajera para que aprendamos obediencia y sumisión y para que cuando volvamos a ese estado poderoso con ese vestido que Cristo nos va a poner, no nos pase como le pasó a Lucero hoy de la mañana. Para que entendamos que la excelencia del poder proviene de Él y no de nosotros. Para que entendamos que Él es el Señor. Y que por muy poderosos que seamos, Él seguirá siendo el Todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, el Dios de los dioses. Por eso fuimos vestidos de carne y sangre. El que no entiende esto, vive como un pedazo de carne. Por eso Pablo dice, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Son como animalitos. En lo único que piensan es en lo terrenal.
viven desesperados por qué van a comer, qué van a vestir, por conseguir una casita. Eso hacen y deshacen y se matan y esto y aquello, y si les toca mentir y si les toca robar y si lo que sea, pero yo tengo que conseguir plata porque la plata es la que vale, y es que aquí se vive bueno es con la plata, porque ese es un hombre animal. No ha sido renovado en el espíritu de su mente. Anda como un pedazo de carne. Su Dios es su propio vientre. No piensa sino en darle gusto a la carne, vestirla bien, que coma bien, que pasee, que conozca, que baile, que beba, que tenga sexo. O sea, no piensa sino en este estuche. Anda conforme a la carne. No anda conforme al espíritu. No ha sido renovado. Piensa que es un pedazo de carne. Y por eso cuando su espíritu, su verdadera identidad, es separada de esta carne, en lo que algunos llaman muerte, pero la muerte no existe. Es simplemente cuando sale del cuerpo, ese espíritu, como él piensa que es un pedazo de carne, por eso todo el mundo llora, ¡ay, se murió! ¡Ay, cómo era de bueno! ¡Ay, ay! ¿Por qué lloran? ¿Por qué se entristecen cuando el espíritu abandona el cuerpo? Porque no tienen esperanza. Porque no entienden que somos traídos y llevados por Él. Porque no entienden su verdadera identidad espiritual. Porque no saben que antes cuando nos sacan del cuerpo nos hacen un favor, ¿no? Que volvemos a nuestra verdadera identidad, a la espiritual. Por eso Pablo decía, para mí el morir es ganancia. ¿Qué pensaría usted de una persona que diga, no, es que si me muero mejor, gano? Porque solamente lo podemos decir los que entendemos el Evangelio de Pablo, que nos renueva nuestra mente para que entendamos quiénes realmente somos. La ley no renueva tu mente. Los 10 mandamientos no renueva nada. Eso lo que hace es condenarte, manchar tu conciencia de pecado. Por eso los creyentes hoy en día tienen conciencia de pecado. Para ellos el pecado existe. Para ellos el pecado está en pie. Para ellos el Cordero de Dios no quitó el pecado del mundo. Porque tienen conciencia de pecado. ¿Y por qué tienen conciencia de pecado? Porque les predican la ley, los mandamientos. Y la ley es el conocimiento del pecado, es el poder del pecado. Ahí no hay renovación. Lo que renueva nuestro hombre espiritual es el Evangelio de Pablo. Porque el Evangelio de Pablo es espiritual y lo debemos de acomodar a lo espiritual. Y a medida que esa información llega a nuestra mente, Cristo se va formando en nuestra mente, Cristo es formado en nosotros y entendemos nuestra verdadera identidad espiritual. De lo contrario, mientras sigas oyendo la ley, allá en el culto, te sigan predicando los mandamientos, dice que para que te salves cuando ya sos salvo, Cristo no va a ser formado en ti. Porque sabes una cosa, como el hombre piensa, así es él. Uno es lo que piensa. Y si usted piensa que usted es un pecador, su mente no ha sido renovada por el Evangelio de Pablo. Pero si usted piensa lo que usted realmente es, un espíritu justo hecho perfecto, con esa sola ofrenda de Cristo, que esta es una experiencia temporera hasta que vemos que usted es un Dios
un Dios de papá Dios en su hombre interior, en su carne no. Usted en su carne es un bulto de defectos, como todos lo somos. Fuimos vestidos de debilidad para que aprendamos obediencia, para que cuando nos vistan con ese cuerpo poderoso, no nos soplemos, no nos inflemos. Pero tienes que entender a Pablo. Tienes que entender las palabras de Pablo, el evangelio de nuestra salvación, no la ley. La ley no te renueva, la ley te condena. El evangelio de Pablo y de la incircuncisión forma a Cristo en tu mente, te enseña cuál es tu verdadera identidad y por eso ya vives diferente. Ya no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y por eso para ti ya no hay condenación, porque ya no te conoces en la imperfección de tu carne, sino en la perfección de tu Espíritu redimido. Te invito para que me acompañes en un nuevo video, en este tu canal, el canal del Siervo Inútil. Bendecidos con toda bendición espiritual.